física en Colombia no iba con ese mismo ideal de, bueno, necesitamos preparar el hombre para la sociedad nueva que se está avecinando en el mundo, sino de por sí, pues la única formación, por decirlo, en actividad física y deportiva era guiada a la educación militar. Que Colombia, esos 130 años que tenemos de retraso en cultura deportiva, en avances deportivos comparados con Europa y Estados Unidos, su principal factor o su principal problema fue primero las luchas políticas que se estaban dando de independencia en Colombia, después las luchas políticas de entre los partidos liberales y conservadores y ya al final, los últimos 40 años, fue las creencias religiosas que se tenían en ese momento. Bueno, bienvenidos a este primer capítulo de Deportivizando, la historia detrás del juego. Estoy pues bastante contento de este proyecto que estoy iniciando, el cual la idea es llenar de cultura y sobre todo la cultura deportiva que siento que le falta a Colombia y cae muy bien este nuevo podcast y este primer capítulo sobre todo porque quiero hablar de las razones que yo siento que es la causa de esa falta de cultura deportiva en Colombia. Este podcast lo que busca es contar esas historias detrás del juego que se ve en el deporte, lo que nosotros vemos detrás de una pantalla, no solo referido al fútbol, no solo referirnos al baloncesto, a los deportes, al deporte en general que puede practicar cualquier persona porque hay cantidades de deportes en el mundo. La idea de este podcast nace de la necesidad pues de contarle al mundo qué hay detrás de esas historias o qué hay detrás de ese juego que nosotros vemos normalmente y muchas veces pareciera que es normal, pareciera que como si el deporte hubiera existido y estuviera ahí de siempre. Yo creo y estoy seguro que muchos no nos imaginamos que hay detrás de todo este mundo, que hay detrás de todo ese juego, las historias que podemos escuchar detrás de todo eso y la idea de este podcast nace de escuchar esas historias detrás de esa pantalla, de las horas que pasamos viendo la práctica, detrás de nosotros mismos practicando un deporte, porque por sí el deporte que practicamos hoy nosotros nace de historias que nosotros no conocemos, que no nos imaginamos. Entonces, bueno, muy contento, espero que los disfruten como yo disfruto este proceso porque lo he disfrutado bastante iniciar desde ceros y iniciar esto pues no es tarea fácil, más cuando uno no tiene como las herramientas suficientes, pero bueno, esto nace desde las uñas, nace con la intención de que pues la gente conozca un poco de este mundo y se interese también sobre ver más allá de una práctica deportiva, sino que sepan que esto es un campo donde todo el mundo puede entrar. A veces parece muy difícil que el deporte eh, le diera las oportunidades a todas las personas y definitivamente eh, hay un campo para todos, hay un espacio en el cual podemos entrar si somos apasionados del deporte, podemos verlo de esa manera, sea como espectadores, sea como un actor directo en las prácticas deportivas. Siento que tenemos como ese espacio para poder trabajar y dar nuestro grano de arena para mejorar esto. Entonces, bienvenidos, qué bacano tenerlos acá y espero que se la gocen como yo me lo voy a gozar. Entonces, para iniciar, pues, este primer capítulo quiero centrarlo, esta serie de capítulos que vienen ahorita, quiero centrarlos en esa historia del deporte en Colombia, porque no es la misma evolución histórica que ha tenido, digamos, Colombia como lo han tenido otros países en América Latina. No es la misma evolución histórica que ha tenido Colombia comparado con Europa, comparado con Estados Unidos, es totalmente diferente. Pero creo que el deporte nace con la misma necesidad para todo el mundo. Y este deporte nace
o el deporte nace como fenómeno, nace a partir de los finales de 1700, 1780, inicios de 1800 y estamos hablando más o menos unos 200, 300 años estamos hablando de esto y nace en Europa con la necesidad de la idea de modernizar el mundo, con la idea de la revolución industrial y entender eso del cambio de la revolución industrial a veces pareciera bastante complicado, pero yo creo que lo más básico de entender de esa revolución industrial es, digamos que el cambio de mentalidad que teníamos de producción, ¿no? Antes veníamos, algunos sabrán, veníamos del feudalismo, donde bueno, había un feudo, aquel que se encargaba, que era como el jefe ahorita, que se encargaba de administrar sus tierras y tenía pues unas personas, algunos esclavos, otros trabajadores, los cuales tenían un intercambio que le servían para cuidar sus tierras, que le servían pues para generar todo lo relacionado con pues con la siembra de sus alimentos y generar intercambio con otros feudos. Y la revolución industrial lo que hace es cambiar ese chip, ¿no? Cambiar, pues ya no se va a tener como esa cultura agrícola, no se va a tratar tanto en el campo, sino que ya vamos a empezar a tener ciudades, vamos a empezar a hablar de eh, industria, vamos a empezar a hablar de empresas, vamos a empezar a hablar de maquinaria y eso trae un avance tecnológico inmenso, llegando pues la máquina a vapor, llegando la impronta, bueno, cantidad de industrias que llegan con eso. Y un factor importante de cómo nace, pues no el deporte directamente ahí, sino que empieza a nacer la actividad física, ya la educación física, entender eso, pues es muy importante porque es donde se empieza a ver una especialización, una educación para prácticas que necesitan del cuerpo. Ya no se va a necesitar pues una persona que esté acostumbrada al campo, sino que se tiene que buscar una persona que esté adecuada a las necesidades de la industria, a manejar una máquina, a soportar un horario laboral con tiempos de trabajo como con tiempos de descanso. Y ahí es donde nace eh, la educación física y la actividad física programada con un interés de crear ese hombre que estaba necesitando la revolución industrial, ¿no? Esto se da en 1780, inicios de 1800, y se empieza en Europa como, bueno, la educación física tiene que tener un fin y es formar el hombre que necesita la revolución industrial con todas sus características, con todas sus necesidades. Esto se da en ese tiempo. Y lo curioso es que mientras que en Europa se está hablando de eso y algunos lo hablan como la nueva ciencia, porque pues nunca se había hablado anteriormente de estos temas. Ah, lo que era en Grecia, pues la visión de cuerpo, la visión de actividad física en Grecia era totalmente diferente a lo que se estaba viendo ahorita en la revolución industrial en Europa, así como pues lo que se había visto en tiempos pasados. No se imaginaba la actividad física como hacia fin, como hacia los ideales de la revolución industrial con todas sus ideas políticas que viene ahí implícita en la revolución industrial, pues no se había concebido antes. Mientras que en Europa estaban como en ese nicho, hablando de que la educación física nace como la nueva ciencia. En Colombia estábamos en dilemas y era que pues estamos en la disputa del poder, ¿no? Estamos hablando de la independencia, como bien sabemos, pues los primeros indicios de independencia empiezan a darse a inicios de 1800, 1810, empieza a darse en Colombia como esos primeros pellizquitos de independencia y que eso no fue, digamos, una época pacífica, eso fue una época de luchas, una época de combates, una época de conquista, reconquista, de independencia. eh, los españoles venían y querían volver a reconquistar, entonces, bueno, la gente se preparaba. Y lo que sí muy se enfatiza es que en esa época, pues, la educación física, sí, en Colombia los ejércitos se estaban preparando, era para que no se diera esa reconquista que tanto se está hablando. Así nace, pues, digamos que como la educación física en Colombia. No, yo creo que ni nace, o sea,
empieza a aparecer indicios, ¿no? Como picos de lo que iba a ser la educación física, porque más que todo en lo que fue los primeros años era una educación militar y era una educación, como les dije, como para la defensa del territorio, más no como algo que uno diga, no, la educación física con un fin de formar un cuerpo sano, no. O sea, yo creo que lo principal en esos momentos de educar a una persona en actividad física era para lo militar. Así llegan pues los años 1800 en eso de me independizo, no me independizo, otra vez soy colonia de España o soy la Gran Colombia, bueno, ¿qué soy? Y se va dando como ese proceso histórico que resulta pues en sí en la independencia de Colombia con la formación de la Gran Colombia y ese sueño de Bolívar que también pues llega a su fin y ahí vuelve otra vez a entrar Colombia en combates, o sea, la separación de la Gran Colombia, se separa Venezuela, bueno, demás, los temas que conocemos de esa historia del proceso de independencia de América del Sur. Y pues un factor importante es la creación de los partidos, ¿no? Que se empieza a dar también en Colombia. O sea, ya empieza otra vez ese problema de la guerra continua que hemos tenido en Colombia. Empieza ese problema de los partidos, entonces que conservadores, que liberales, que inicia más o menos en 1850 y es una guerra que se va a mantener entre liberales, conservadores, más o menos hasta finales de 1800 cuando se decreta ya pues la victoria de ese partido conservador. Y yo creo que eso es o sea, la victoria del partido conservador es un hito histórico para Colombia en todo sentido, pero centrándonos en la educación física es un hito bastante importante y yo creo que va a marcar la historia de Colombia en lo que tiene que ver con actividad física y deporte. Pero antes de eso, pues no me quiero adelantar como a ese proceso, ¿sí? Y quiero que entendamos, o sea, miren, si desde Europa se está hablando en 1700 finales de 1700 ya de una nueva ciencia, se está hablando ya de la educación física y del potencial que tenía. Nosotros, mire, llegamos a 1800 finales de 1800 y nosotros todavía no teníamos una política clara de educación física ni de deporte. Nosotros ya estamos quedándonos más o menos unos 100 años de avance comparado con otros países como Europa, comparado con otros países como Norteamérica, que ya se estaban generando esas figuras de deportes, ¿no? Ya se estaba dando los indicios del baloncesto a finales de 1800, ya se estaba hablando de un deporte que estaban haciendo, ya se estaba dando el fútbol en Europa, el voleibol en Estados Unidos, entonces, mientras que en Colombia no nos informamos todavía de eso, y pues tiene que ver mucho con esa guerra política que llevamos durante los 1800 durante ese siglo XVIII, durante ese siglo, perdón, durante ese siglo XIX, no lo imaginamos. Y ese factor que yo les digo importante de la hegemonía conservadora es porque llega y temas de educación, temas de poder político también, lo va a tener y va a ser un papel importante es la iglesia y sobre todo la iglesia católica. Y esto va a determinar esos siguientes años de Colombia, porque pues bueno, no quiero sonar aquí como que soy antirreligioso, porque la verdad no, o sea, soy una persona que cree en Dios, mi familia es religiosa, yo también creo de alguna manera en esa divinidad, pero sí hay que reflexionar sobre la historia porque nos da lo que somos ahorita, ¿no? O sea, nos da un pie para saber qué fue lo que pasó en ese momento y cómo se fue dando la situación. Cuando llega esa hegemonía conservadora a finales de 1800, pues llega con todas esas ideas católicas y dándole el poder de la educación a la Iglesia Católica.
Y como bien sabemos, pues en esa época se centraban más que todo de que la religión o que la necesidad del hombre aquí y de la mujer en el mundo, pues es fortalecer su espíritu, ¿sí? O sea, se habla de una reencarnación del espíritu, se habla de que eh, el espíritu puede llegar a algún paraíso con el perdón de Dios, pero el cuerpo es como ese almacén del espíritu, o sea, el cuerpo no tiene ninguna relevancia, ninguna importancia en ese pensar de la religión católica, y eso es un problema muy grande porque aquellos que pensaban en trabajar el cuerpo, pues no se les prestaba tanta atención como a las personas que se hablaban de trabajar el espíritu, el alma. O sea, el cuerpo simplemente es un envase y el alma pues está aquí en este mundo, pero lo ideal de ellos es que esa alma trascienda a otro mundo cerca a la divinidad, ¿no? Y eso nos va a complicar más o menos yo me imagino casi unos 40 años en avance deportivo y en avance en la educación física. Ya hacia 1800, pues ya en Europa el varón pierde Coubertin ya estaba hablando de unos Juegos Olímpicos, o sea, eso ya llevaba bastante tiempo que este hombre venía gestando, venga, recuperemos los valores de Grecia, del cuerpo, recuperemos ese entrenamiento, volvamos a creer y a traer eso, ya se estaban hablando nuevamente de los Juegos Olímpicos modernos, se van a dar esos primeros Juegos Olímpicos modernos y se dan, digamos, 10 años después de la hegemonía conservadora, ¿no? La hegemonía conservadora inicia en 1886 aquí en Colombia y los primeros Juegos Olímpicos modernos, fundados por el barón Pierre de Coubertin, nacen en 1896. Y Colombia no, o sea, Colombia no se pensaba nada de unos Juegos Olímpicos, no se pensaba un Comité Olímpico Internacional, no se pensaba un entrenamiento, no habían federaciones, no habían ligas, no había, o sea, no había ningún intento de una práctica deportiva organizada como ya se está dando en Europa. Así inicia en 1896 una muestra de lo que iba a ser y de por sí ya antes de los Juegos Olímpicos ya se estaban dando torneos de fútbol, ya existían federaciones, ya habían equipos como organizaciones dadas ya que podemos ver, no sé, es el caso del Barcelona, de España, es el caso del Liverpool, bueno, es el caso de muchos equipos de fútbol, así mismo como equipos de baloncesto que ya se estaban gestando y federaciones sobre todo de eso, ya en universidades y colegios se estaba educando a través del deporte. Y en Colombia no estábamos hablando de este tema, no nos estábamos interesando. Es así que llega pues ese siglo XX, los años 1900 a Colombia y seguíamos como en esa hegemonía conservadora. Y es muy triste pues escuchar esos relatos de que los primeros años definitivamente la gente veía mal a aquellos que practicaban deporte, digamos, ver una mujer en un short, ver una mujer practicando un deporte pues era totalmente prohibido en la idea de la iglesia y de los seguidores y de los partidarios de esa hegemonía conservadora, como también era poco probable ver un hombre igual, ¿sí? Porque en esa época pues la ropa deportiva era corta y lo podemos evidenciar en las fotos de esos juegos. No teníamos infraestructura, o sea, Colombia no se pensaba infraestructura para estos temas. Definitivamente no nos pensamos en estadios, no nos pensamos en coliseos, no nos pensábamos en pistas de bicicleta, en velódromos, o sea, Colombia no estaba materializando eso de que la nueva ciencia nos había traído desde finales de 1700, en inicios de 1900 todavía no nos lo estábamos pensando. O sea, eran casi 100 años que habían pasado y Colombia todavía seguía en ese atraso deportivo. Es así desde 1896 que cada 4 años, o sea, yo me quiero centrar en los Juegos Olímpicos porque es como la muestra más clara, no solo de un deporte, porque podríamos hablar, bueno, de fútbol, que sería también un tema muy interesante ya que somos un país tan futbolero, pero los Juegos Olímpicos tiene cantidades de disciplinas, o sea, tiene lo que tiene que ver con velocidad, con lucha, que son como los primeros deportes que se empieza a dar, el tema de atletismo,
en sus diferentes vertientes, sus diferentes disciplinas, que se empieza a dar, pero, o sea, es grande el espectro deportivo. Y sobre todo, y es que lo más importante es que no son personas que lo practicaban por practicarlo, sino que ya venían con un proceso de entrenamiento, que es lo más relevante. O sea, mientras que en Colombia seguíamos educando actividades físicas deportivas con base a desempeño militar, pues ya en otros países ya está dando era con el fin del rendimiento. Cada 4 años, así en 1900, se empieza a dar pues las intenciones de seguir llevando ese deporte y los Juegos Olímpicos modernos. Cada vez otras ciudades se iban interesando del mundo, pero no se daba aquí en Colombia. La práctica deportiva sí se empieza a popularizar. Llegan extranjeros, llegan personas de España, llegan británicos de otros lados del mundo, los cuales empiezan a traer esas prácticas deportivas, así como pues personas de Colombia viajan a otros lugares del mundo y traen esas prácticas deportivas acá y empieza a generarse como ese interés en la sociedad. Como les digo, un interés mal visto por el poder político y el poder educativo y el poder que tenía la religión en ese momento, pero a pesar de todo se practicaba en eso y hay una persona muy importante que se da en esa hegemonía conservadora, que es Jorge Perry, que es un colombiano nacido en Boyacá, hijo de un británico, hijo de una española, el cual se interesó bastante por el atletismo. Yo me imagino que los padres de él eran los que influenciaban a este muchacho a practicar el deporte. Jorge Perry, a partir de su interés y de su práctica deportiva para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1932, en Los Ángeles, o sea, en Estados Unidos ya también estaba organizando unos Juegos Olímpicos y ustedes saben que organizar unos Juegos Olímpicos requiere mucha infraestructura. Es algo que ya nos muestra el avance que tenía Norteamérica también en el ámbito deportivo, o sea, no por nada es una superpotencia en el deporte. Y Jorge Perry empieza a hablar y a decir, bueno, vamos a participar de este evento deportivo como colombianos. Palabras que no fueron muy bien escuchadas, la verdad, no se tuvo ningún tipo de apoyo de las organizaciones, no se tuvo ningún apoyo político de parte del Estado, pero este hombre sí tenía su intención de ir y decidido viaja a Los Ángeles con sus recursos y participa en la maratón de los Juegos Olímpicos de 1932, que como le fue, no, o sea, eso fue un desastre. Ya el hombre ni siquiera acabó la carrera, no la terminó y creo que llegó más o menos hasta la mitad y y pues era porque no tenía una preparación, o sea, él salía a correr aquí por las calles de Boyacá, de Bogotá, pero él no tenía ni un plan de entrenamiento, él no se imaginaba el rendimiento que tenía estas personas y correrse un maratón. O sea, eso uno tiene que tener un estado físico muy bueno porque la distancia del maratón no ha cambiado desde que se creó. O sea, esos 42 kilómetros del maratón, desde sus inicios ha sido así. Y este hombre, bueno, se fue a correr ese maratón y no la consiguió, pero sí consiguió un reconocimiento que iba a ser importante después para que la política y los gobernantes en Colombia como que dijeran, venga, ¿qué está pasando? Le dan una medalla al mérito deportivo y pues se dice que es la primera medalla que consigue Colombia, ¿no? No está en su palmarés oficial de Colombia, pero bueno, es un reconocimiento que le dan a Jorge Perry por su esfuerzo y sobre todo por su empeño de decir, bueno, yo quiero ir, yo quiero entrar en ese mundo y quiero que Colombia también entre en ese mundo del ámbito deportivo internacional, no como, no como el ámbito militar de orden cerrado, sino que yo quiero es con el fin de practicar deporte y llevarlo al rendimiento. Sale esa idea, Jorge Perry recibe su medalla, su reconocimiento, él vuelve a Colombia y es donde se empieza a dar como ese pro de que, bueno, vamos a hacer algo, vamos a cambiar esto, vamos a empezar a practicar y vamos a empezar
a darle el reconocimiento que se merece Colombia. Para los siguientes Juegos de 1936, y vea cómo es de chistoso eso, que fueron 4 años en el cual Colombia tuvo la oportunidad de organizarse de una mejor manera, pero no se da, ya no se da esa organización. Y hasta 1936 es cuando Colombia decide crear su Comité Olímpico colombiano, en 1936, justo para los Juegos Olímpicos de Berlín. Crean ahí su Comité Olímpico, y es la primera vez que Colombia ahí sí va a representar eh, con su bandera, con sus símbolos, a nuestro país con, con atletas. Yo creo que esto es lo que nos muestra, bueno, pues no puedo negar, no puedo decir, bueno, Colombia no participó de las demás competiciones, porque si hay atletas como Jorge Nova, que participó de los Juegos Bolivarianos y demás en lo que fue los años 30, pero nos faltaba como esa organización política, esa organización deportiva que no teníamos, que no se había dado en los primeros años. Y puede ser yo pienso que lo más importante o el factor principal es esa concepción religiosa que teníamos, es esa lucha que habíamos dado. Yo pienso que Colombia, esos 130 años que tenemos de retraso en cultura deportiva, en avances deportivos comparados con Europa y Estados Unidos, su principal factor o su principal problema fue primero las luchas políticas que se estaban dando de independencia en Colombia, después las luchas políticas de entre los partidos liberales y conservadores, y ya al final, los últimos 40 años, eh, fue pues esa idea conservadora que se tenía, fue las creencias religiosas que se tenían en ese momento, fue el poder que tuvo la religión en la educación, que no permitió que la educación física y el deporte tuvieran un papel protagónico. No podemos, bueno, echarle la culpa, buscar culpables, decir, es que, pero sí es algo de reflexionar y decirnos ahorita como colombianos, bueno, tenemos un atraso de 130 años, 140 años con otras partes del mundo, que ya en esos tiempos ellos se crearon infraestructura, crearon investigación, ciencia en el deporte para mejorar el rendimiento, y que esos años después se va a evidenciar, ¿no? Obviamente hay profesionales y personas en Colombia que viajaron a otras partes del mundo a aprender y trajeron su conocimiento acá, pero nosotros en 1930, inicios casi 1940, estábamos dando nuestros primeros indicios de lo que iba a ser el deporte colombiano. Mientras que en otros países ya iban completamente avanzados, nosotros hasta ahora estamos como entrando en ese ámbito. Yo creo que esa es una de las razones de por qué de pronto el deporte en Colombia está hasta ahora consiguiendo grandes logros, ¿no? Porque uno no puede pedirle a un deportista, venga, pero ¿por qué no ganas los títulos? ¿Por qué vamos a los Juegos Olímpicos y no tenemos victorias si estamos compitiendo contra países que llevan 230 años en esta movida? Nosotros hasta ahora no hemos completado ni los 100 años compitiendo. Entonces, pues tenemos un atraso que tenemos que ir avanzando. Y eso es un compromiso, y por esto también nace pues esta idea del podcast, para que nos demos cuenta de todavía lo que tenemos por trabajar, de todavía las oportunidades que tenemos en el mundo deporte. En Colombia pues estamos todavía en ese proceso de creación y de evolución, no solo en el sentido del rendimiento, no solo en el momento, como yo les decía al inicio, no solo del jugador, sino de todas esas historias del juego que están detrás del deporte, que están detrás de la práctica deportiva. Estamos en el proceso de crear, de evolucionar, de abrir esas esferas y esos caminos, que es como a lo que debemos de apuntarle como país, como profesionales y como ciudadanos, ¿no? Y de pronto el que me está escuchando, "Ven, yo no tengo nada que ver con el deporte, pues, ¿cómo puedo aportar?". Y eso pues ahí vamos creándonos esos caminos en el cual yo creo que todos podemos participar. El deporte es un campo hermoso que todavía está en evolución,
y más en Colombia, en América Latina, es algo nuevo. O sea, creer que el deporte como lo conocemos hoy ha existido en todo desde tiempos anteriores es un error. O sea, el deporte como lo conocemos en este momento tiene unos 200 300 años de su historia, de su recorrido, y yo creo que nos va a sorprender. O sea, esto se puede cambiar bastante y lo hemos visto con los avances tecnológicos, lo hemos visto cómo van las cosas, esta nueva cultura de streamer, esta nueva cultura de eSports, no sabemos a dónde podemos llegar, ¿no? Estas personas que ya están creando robots que están para el servicio del humano, no, ¿por qué no pensarnos un atleta robótico, ¿no? En algún momento. Entonces, bueno, pues eso es como son como las reflexiones y como ese primer bloque de lo que va a ser este podcast Deportivizando. Es como la pequeña primera historia detrás del juego, detrás de lo que vemos detrás de los Juegos Olímpicos, detrás de la participación de Colombia en los Juegos Olímpicos, que nos da como la reflexión. Yo ahí les dejo la reflexión para que ustedes piensen. ¿Qué podemos decir después de esto? ¿Qué pasará con Colombia en unos años, no? Y cuénteme pues ahí en los comentarios qué le pareció este podcast, pues como les dije, nace de la necesidad de mostrar todos esos temas que no conocemos. Vamos a traer invitados, vamos a hacerlo pues paso a paso. Espero que no me acompañen en este proceso, que me dejen en los comentarios qué piensan ustedes, qué les pareció, que me sigan en las redes sociales, me encuentran en Instagram como el J Ortúa, me encuentran también en TikTok como el J Ortúa y van a encontrar algunos clips de este podcast, van a encontrar otros videos que están relacionados con el deporte, que están relacionados con el entrenamiento deportivo, que están relacionados con la cultura deportiva. Lo que voy a hacer de aquí es hablarles a ustedes de, bueno, del deporte y las posibilidades que tiene, para que ustedes conozcan y se den esa posibilidad de ver el mundo del deporte de otra forma, de entrar a esta evolución que se está dando. Yo sé que hay personas que son tesas en este mundo y que están ahí involucrándose constantemente, que tienen proyectos muchísimo más grandes de lo que yo tengo ahorita. Y la idea es llegar a ellos, la idea es llegar a ellos en algún momento. Entonces, bueno, espero que les haya gustado y nos veremos en otra, nos escucharemos y nos veremos en otra próxima ocasión. Esto fue todo del primer capítulo de Deportivizando la historia detrás. Muchas gracias.